Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a esta continuación del curso de Flask o tutoriales de Flask. Ya que vimos lo básico de Flask en el video anterior, si no lo han visto, les voy a dejar ahí como que el link para que lo visiten. Este es el turno de hablar sobre ORMs. Un ORM es la manera en la cual nosotros podemos utilizar bases de datos con Flask. Aquí voy a hablar sobre qué es un ORM y cuál es la ventaja y cuál es la diferencia de utilizar un ORM con Flask a Django. Primero vamos a hablar sobre qué es un ORM. El ORM se conoce como un Object Relational Mapper. De hecho, aquí está la traducción en español. Lo que esto significa básicamente es que cuando nosotros tenemos aplicaciones en Flask, no tenemos que escribir código SQL para poder interactuar con una base de datos. Podemos utilizar Python, que es el lenguaje con el que estamos programando, para poder comunicarnos con esa base de datos. Es como una especie de intérprete, como que nosotros vamos, no sé, a Rusia y contratamos un traductor. Pero nosotros no hablamos ruso, pero le podemos hablar al traductor y el traductor pues nos comunica con la persona rusa que queramos hablar. Básicamente esa es la idea detrás de un ORM, no tener que escribir código SQL para poder utilizar bases de datos. Aquí es importante mencionar que si bien no vamos a utilizar SQL o SQL, como ustedes le digan, sí vamos a necesitar saber algunos conceptos de bases de datos. Si es necesario que sepas qué es una base de datos, la diferencia entre una base de datos relacional a una no relacional. Relacional me refiero a una base de datos como MariaDB, como SQL, como Oracle, como la de Microsoft, etcétera, etcétera. Esas son bases de datos relacionales, básicamente los clientes. Pero bueno, ya que tenemos nuestra base de datos, vamos a trabajar con SQLite. También como mencioné anteriormente, necesitamos tener conocimientos previos de base de datos. Saber qué es una base de datos relacional, saber llave primaria, qué es una llave foránea, saber qué es una tabla. Todo ese tipo de conceptos básicos de base de datos necesitamos saberlos para poder utilizar apropiadamente un ORM. Dicho esto, eso es como que mi explicación chafa de qué es un ORM, espero me hayan podido entender. Ahora vamos a hablar sobre la diferencia entre un ORM de Flask a uno de Django. Digamos que aquí tenemos, en su caso, Flask tiene una ventaja sobre Django, en el sentido que en Django no tenemos elegir nuestro ORM. Digamos que Django ya trae por defecto un ORM y ese es el que tenemos que usar. En Flask es diferente. En Flask esto yo lo veo como ventaja, el poder de decisión, pero también muchos lo pueden ver como desventaja, porque en Flask tenemos decisiones, tenemos que tomar la decisión sobre qué ORM utilizar. Hay muchos ORMs en el mercado, en el internet, en lo que sea de donde nosotros tomemos el ORM, hay muchísimos. Pero digamos que los dos más comunes, o al menos los dos con los que yo he trabajado, son Piwi, que si lo googleamos es este de acá, que de hecho aquí sale esta cosa que no debería de salir, pero bueno. Si nosotros escribimos Piwi ORM, aquí sale la documentación, damos clic. Y esto es Piwi. Esto es el ORM que podemos utilizar, que se llama Piwi. Pero en este video vamos a utilizar algo que es SQL Alchemy. Nosotros vamos a utilizar este ORM, que es SQL Alchemy. Este ORM, de hecho, es el más famoso, es el más utilizado. De hecho, aquí podemos ver una lista de las grandes empresas que utilizan SQL Alchemy. Yelp, Reddit, Dropbox, etcétera, etcétera. De hecho hay muchas más, pero obviamente estas son las más famosas, las que valen $1,000 millones. Esto es SQL Alchemy. Este es el ORM con el que vamos a trabajar. Es realmente muy potente, muy poderoso. Obviamente si estas empresas lo utilizan, es que es bueno. La diferencia de SQL Alchemy con Piwi es que, digamos, Piwi es mantenida únicamente por un desarrollador. Y es un desarrollador el que hace todos los cambios, el que, digamos, mejora el ORM y demás. La comunidad no es tan grande, la comunidad es pequeña. Son muy pocas las personas que he conocido que utilizan Piwi. Eso no significa que sea un mal ORM, simplemente que no hay tanta información, no hay tantos tutoriales, no hay tanto contenido respecto a esto como con SQL Alchemy. Pero la documentación está muy buena de Piwi.
Es, digamos, un ORM beginner friendly, es un ORM muy ligero, muy fácil de utilizar por primera vez. Entonces, realmente sería muy bueno echarle un ojo porque es como que lo más sencillo. Si vas a desarrollar una aplicación no tan grande, este es un perfecto ORM. SQL Alchemy, por supuesto que tiene una comunidad detrás, tiene ya mucho tiempo que salió, que se está utilizando este ORM. Entonces, por eso es como que el favorito de todos en cuanto a Flask. Dicho esto, nosotros vamos a utilizar una extensión, este SQL Alchemy, pero nosotros vamos a utilizar algo que es Flask SQL Alchemy. Es como una extensión para poder utilizar SQL Alchemy con Flask, que es esto de acá. Entonces, para comenzar a utilizar este ORM de Flask SQL Alchemy, el paso número 1 es instalarlo. Para instalarlo es muy sencillo, utilizamos pip, después install, después Flask SQL Alchemy. Escribimos este comando, damos enter e inicia el proceso de instalación y descarga. Es muy sencillo, como te puedes dar cuenta. Obviamente aquí ya lo tengo yo instalado. Y eso es todo lo que necesitamos para poder utilizar este ORM. Como te puedes dar cuenta, es muy fácil. Y repito, aquí viene la documentación, todo lo que hay que saber entre comillas de este ORM. Obviamente digamos que esta documentación está limitada. Esto está limitado únicamente a Flask SQL Alchemy. Pero si queremos más detalles de cómo utilizar este ORM, tenemos que ir a sqlalchemy.org. Y aquí viene como que todo en general. Aquí realmente viene, aquí si damos clic en librería y por ejemplo tutoriales. Aquí viene absolutamente todos los recursos que tenemos para poder aprender SQL Alchemy. Por ejemplo, aquí vienen videos, charlas que se han dado. Realmente esto está muy bueno. Hay muchísima información sobre este ORM. Hay mucha comunidad detrás de este ORM. Y digamos que sería el ORM por defecto de Flask, en caso que tú quieras utilizar algún otro como Piwi. En este video vamos a hablar únicamente de SQL Alchemy. Entonces, pues vamos a comenzar. Ya que instalamos SQL Alchemy, lo que vamos, o al menos lo que voy a hacer será crear un nuevo directorio que voy a llamar ORM Flask 1. Intenta no llamarlo SQL Alchemy, intenta darle otro nombre para no tener ningún problema. Tampoco llames la carpeta Flask, simplemente vamos a llamarlo así, 1. ¿Ok? Me voy a mover dentro de este nuevo directorio y lo voy a abrir en un editor de texto. Ok. Lo que voy a hacer será crear un nuevo archivo y este archivo lo voy a llamar app.py. Para comenzar, lo primero que vamos a hacer será importar Flask. From Flask, import Flask. Y vamos a importar también SQL Alchemy. From Flask SQL Alchemy, import SQL Alchemy. Mucho cuidado con la capitalización de las palabras. Y ahora lo que vamos a hacer será crear nuestra aplicación en Flask. App, esto es igual a Flask. Name. Ok. Ahora vamos a crear la configuración de nuestra base de datos. Lo primero es que vamos a definir esta configuración. Escribimos app.config. Abrimos corchetes y dentro de las comillas escribimos lo siguiente. SQL Alchemy _database _URI. Ok. Y vamos a escribir SQLite 2 puntos y voy a poner 3 diagonales db SQLite 3. Ahora, ¿qué estamos haciendo en esta línea de código? Lo que estamos haciendo en esta línea de código es especificar dónde nosotros queremos que se cree nuestra base de datos o el directorio en el cual se debe de crear nuestra base de datos. 3 diagonales significa que queremos que se cree en una ruta relativa. Una ruta relativa es que se cree en el mismo lugar o en el mismo directorio donde está mi aplicación. Esto de acá es el nombre de mi base de datos. Yo recomiendo que le den el mismo nombre para evitar problemas, pero generalmente le puedes cambiar el nombre, le puedes dar el nombre que a ti te parezca. Una cosa más, para los usuarios Windows, normalmente la ruta es un poco diferente. Entonces, si vamos a la página de Flask SQL Alchemy y vamos en la parte de abajo, aquí donde dice Configuration, Connection URI Format,
Aquí nos dice una pequeña guía de cómo conectar diferentes bases de datos. Por ejemplo, si quisiéramos conectar Postgres, MySQL, Oracle. Estamos trabajando con SQLite 3 porque es una base de datos local que todas las computadoras tienen por defecto instalado. Y por ejemplo, aquí en Unix y Mac, que este es mi caso, 4 diagonales significa que es una ruta absoluta, es decir, la ruta completa. En Windows, aquí también aparece una nota que es en lo que yo quiero hacer hincapié, que digamos que las diagonales invertidas forman parte del path de Windows, entonces ustedes quizás lo tengan que definir diferente, pero pueden tomar como referencia esto que aparece acá. Simplemente van a la página principal de SQL Alchemy y aquí donde dice Configuration, URI Format, los lleva a esta parte. Después que tenemos ya la ruta de nuestra base de datos, lo siguiente es que vamos a asociar nuestra base de datos con nuestra aplicación en Flask. Lo único que tenemos que hacer es decir db y decimos SQL Alchemy y pasamos como argumento nuestra aplicación. Eso es todo lo que tenemos que hacer. Para crear nuestra primera tabla, una nota aquí también, no se llama tabla, se llama modelo. Cuando decimos modelo nos estamos refiriendo a una tabla. Es únicamente lenguaje sintáctico de ORM a SQL, pero nos vamos a acostumbrar a eso. Entonces, para crear nuestro primer modelo, vamos a definir una clase y este modelo o esta tabla se va a llamar empresa y esto va a ser una subclase de db.model. Después vamos a definir 3 columnas. Vamos a tener una columna que va a ser ID, otra columna que va a ser nombre y una última columna que va a ser fundación. ID por supuesto que va a ser de tipo entero y también va a ser mi llave primaria. Para definir eso lo único que hacemos es decir db column, abrimos paréntesis y escribimos db.integer y decimos primary key igual a true. En nombre hacemos lo mismo, db.column, db.string, porque este va a ser de tipo string, y podemos asignar el mínimo o el máximo número de caracteres que va a aceptar este dato. Vamos a poner 20. Y fundación podemos decir db.column, db.integer. Y si quisiéramos dejar este valor nulo, lo único que tenemos que hacer es escribir nullable igual a true. Vamos a guardar y con eso hemos definido nuestra primer tabla. Si te estás preguntando de dónde he sacado estos datos o cómo sé qué datos tengo yo disponibles para mis columnas, lo que tendríamos que hacer sería venir a la documentación de SQL Alchemy. Aquí es diferente la documentación de SQL Alchemy a la de Flask SQL Alchemy, ¿ok? Digamos que esta es como que una interfase entre Flask y SQL Alchemy y esto es el ORM tal cual. Entonces, para los queries, las consultas y demás, tendremos que visitar SQL Alchemy, pero si queremos una vista rápida de Flask SQL Alchemy, aquí aparece que realmente es muy corto todo lo que hay, que nada más es esto. Entonces, aquí en tipo, column y data types, si nosotros vamos a generic types, aquí aparecen todos los tipos de datos que tenemos disponibles. Tenemos booleanos, tenemos fechas, flotantes, enteros, etcétera, etcétera, etcétera. Como te puedes dar cuenta, hay una gran cantidad de datos que tenemos a nuestra disposición. Y bueno, regresando al código, para crear nuestra base de datos, vamos a ir a la terminal y vamos a entrar al intérprete de Python. Simplemente escribimos Python. Y después vamos a escribir el siguiente comando para crear nuestra base de datos. Escribimos from app import db. Yo estoy escribiendo app porque mi aplicación se llama app. Si tu aplicación tiene un nombre diferente, ese nombre tiene que ir aquí. Después damos enter y aparece una pequeña alerta que la vamos a ignorar. Realmente esto no es importante. Y para crear nuestra base de datos vamos a decir db.create_all. Utilizando este comando va a aparecer nuestra base de datos aquí mismo. Entonces voy a dar enter. Y pum, como te puedes dar cuenta, se ha creado mi base de datos y se ha creado mi tabla. Voy a limpiar todo lo que hay en la consola. Y para empezar a crear datos o empezar a agregar datos a esta tabla, lo hacemos de la siguiente manera. Escribimos from app import empresa. Estamos importando la clase con la cual vamos a trabajar, que es empresa. Vamos a dar enter. Y después vamos a empezar a crear instancias. Eso es lo único que tenemos que hacer para crear datos. Por ejemplo, vamos a crear Google.
Esto sería empresa, nombre, Google, fundación igual a 1998. Podemos crear Apple, empresa, nombre, Apple, fundación 1975, Facebook, empresa, nombre, Facebook, fundación 2004. Como te puedes dar cuenta, aquí estoy poniendo esto entre comillas porque es un string, pero este no tiene que llevar comillas. Vamos a dar enter. Y podríamos pensar que ya tenemos estos valores o datos agregados a nuestra tabla. Lo que pasa es que tenemos que, digamos, hacer un paso extra o 2 pasos extra para agregar estos datos a la tabla. Lo que tenemos que hacer es agregar esto a la base de datos o a la sesión actual. Simplemente escribimos db.session y vamos a pasar la instancia. Pasamos Google. Aquí faltó algo, perdón. db.session.add Google, db.session.add Apple, db.session.add Facebook. Y por último vamos a hacer un commit, db.session.commit. Y ya tenemos todos los datos en nuestra base de datos, valga la redundancia. Si nosotros queremos ver los datos, podríamos entrar a la instancia, por ejemplo, google.nombre, y aquí aparece Google. Si vamos a google.fundación, aquí aparece 1998. Y si queremos modificar los datos, lo único que tenemos que hacer es, por ejemplo, digamos que queremos modificar este 1998, simplemente diríamos google.fundación y asignaríamos un nuevo dato, digamos 2000. Damos enter y ahora si yo voy a google.fundación, aquí aparece el nuevo dato que es 2000. Como te puedes dar cuenta, es muy sencillo modificar datos. Podemos hacer lo mismo con Apple, digamos apple.nombre y vamos a poner algo como un montón de pes y decimos apple.nombre. Aquí aparece nuestro nuevo nombre. Modificar es muy sencillo, agregar es de esta manera, simplemente creamos la instancia y si queremos borrar un dato es tan sencillo como decir db.session.delete y vamos a borrar a Apple, entonces Apple y después hacemos un commit, db.session.commit y con esto ya no tenemos Apple, ¿ok? De esta manera nosotros podemos crear datos, editar datos y borrar datos. Más adelante veremos cómo seleccionar datos. Vamos a dejar la parte de las consultas hasta el final. Pero hay algo más que quiero enseñar antes de ir a cómo crear una llave foránea. Algo que quiero que vean, y también les voy a enseñar, digamos, la consulta más básica. Vamos a hacer empresa.query.all. Y aquí teníamos 3 empresas, pero como hemos borrado a Apple, aquí ya no aparece la empresa 2. Pero esto no es para nada descriptivo. Aquí únicamente aparece empresa, pero no sé a qué se refiere. No sé qué empresa sea esto, no sé qué sea esto. Entonces, este es un problema que solucionamos dándole una representación de caracteres a nuestro objeto. Para dar una representación de caracteres, definimos una función especial. Aquí escribimos r y pasamos self. Y después lo único que retornamos es return.self. Aquí esto va con sintaxis del método format, self.nombre. Lo único que estamos haciendo aquí es que en lugar de que aparezca empresa, va a aparecer el nombre de la empresa y no algo tan genérico como esto. Vamos a guardar. Para salir de esto apretamos Control D y regresamos al directorio. Y vamos a escribir Python para entrar al intérprete. Y vamos a importar from app import empresa y db. Ahora lo que vamos a hacer será hacer la misma consulta, empresa.query.all, y ahora ya aparece el nombre de la empresa en lugar de algo tan genérico como empresa 1, empresa 2, empresa 3. Entonces esa es la utilidad de utilizar este método que parece algo extraño,
pero lo único que significa es dar una representación de caracteres a nuestros objetos. Ahora vamos a salirnos de esto. Voy a limpiar la terminal y vamos a aprender cómo definir llaves foráneas. Para continuar con esto, vamos a crear nuestra primera relación. Va a ser una relación uno a muchos. Vamos a tener o configurar una pequeña llave foránea. Vamos a crear una nueva tabla o un nuevo modelo. Vamos a crear programador. Esto va a ser nuevamente, va a heredar de db.model. Y vamos a tener campos. Vamos a tener algunos campos como ID. Vamos a tener nombre, edad y empresa, pero esto lo vamos a configurar en un momento. Entonces ID es db.column, como vimos anteriormente. Después db.integer. Primary key va a ser igual a true. En nombre sería db.column, después db.string y vamos a dar 30 porque el nombre no debería exceder 30 caracteres. En edad tenemos db.column, sería db.integer y eso sería todo. Entonces hemos creado nuestra tabla o nuestro modelo tal cual lo haríamos normalmente y ahora vamos a configurar la llave foránea. Esta relación va a ser de uno a muchos, es decir, una empresa va a tener muchos programadores, pero un programador únicamente va a pertenecer a una empresa. Para hacer esto, lo primero que tenemos que hacer es crear la columna. Entonces vamos a crear una columna que se va a llamar empresa ID. Y aquí vamos a decir db.column, como estas de acá arriba. Y el tipo de dato va a ser entero, db.integer. Y aquí vamos a decir db.foreign-key. Ok. Y vamos a tomar este campo que es ID. Entonces tenemos que decir empresa.id. Esto no tiene que ir en mayúsculas. Así está bien. Y ahora lo que vamos a hacer será crear la relación entre la columna y el modelo. Entonces vamos a definir un nuevo campo que vamos a llamar empresa. Y esto es db.relationship. Ok. El primer argumento que va a tomar esto va a ser el nombre del modelo. Entonces aquí escribimos empresa. Esto, si te das cuenta, es exactamente lo mismo. Tiene la E mayúscula. Y después vamos a decir backref. Backref. Esto es db.backref. Y aquí vamos a darle programadores. Y por último, lazy igual a true. True. De esta manera. Entonces, ¿qué es exactamente lo que estamos haciendo? Lo que estamos haciendo aquí con backref es como si nosotros tuviéramos un campo aquí en empresa que se llamara programadores. Para que una vez yo tenga la instancia, yo pueda decir empresa. Por ejemplo, que creamos Google sería google.id para obtener el ID. Google.nombre para obtener el nombre. Google.fundación y también podríamos decir Google.programadores. ¿Ok? Este campo no va a existir explícitamente aquí, pero implícitamente está escrito de esta manera. Entonces podemos decir empresa.programadores y vamos a tener acceso a todo esto. ¿Ok? Entonces para eso nos sirve backref. Esta parte de lazy true la podemos poner como algo obligatorio, entonces no es tan importante de momento. Y esto sería nuestro primer relación uno a muchos. Ahora, ¿qué pasaría si quisiéramos crear una relación muchos a muchos? Bueno, antes de hacer eso, lo que voy a hacer será darle una representación de cadena de caracteres. Entonces aquí podemos copiar únicamente esto y lo pegamos acá, que realmente es lo mismo. Entonces, para hacer una relación muchos a muchos, vamos a crear una tercera tabla o un tercer modelo. Decimos class, este lo vamos a llamar lenguaje. Y aquí vamos a decir db.model. Este va a tener ID, entonces decimos db.column, db.integer, primary key igual a true. Después nombre, esto sería db.column.
db.string y vamos a decir 60 caracteres. Y podríamos copiar este y pegarlo acá abajo. Y aquí podríamos decir que sería creador. Ok, entonces aquí quiero hacer referencia a un lenguaje de programación. Va a tener el ID, el nombre del lenguaje de programación y el creador de ese lenguaje de programación. Aquí también voy a simplemente anexarle la representación de caracteres, el método rep, y eso será suficiente. Entonces vamos a crear una conexión muchos a muchos entre lenguaje y programador, porque un lenguaje puede ser utilizado por muchos programadores y un programador puede utilizar muchos lenguajes de programación. Entonces, para hacer esta relación, si saben un poco de bases de datos o de SQL o cosas así, saben que para hacer una conexión muchos a muchos o esa relación muchos a muchos, tiene que existir o tenemos que crear una tabla de relaciones, una tabla separada. Entonces hacemos lo mismo aquí con SQL Alchemy. Vamos a definir hasta acá arriba una tabla. La vamos a llamar lenguajes programador. Y aquí únicamente es db.table. El primer argumento es el nombre. Entonces repetimos lenguajes programador. Damos una coma. Y después únicamente vamos a especificar las columnas. Entonces db.column. Aquí esta columna la vamos a llamar lenguaje ID. Esto va a ser de tipo entero. Y por supuesto que vamos a tener una llave foránea. Entonces db.foreignKey. Y la llave foránea va a mapear lenguaje.id. Ok. Y después primary key. Esto es igual a true. Damos una coma. Y básicamente podemos copiar absolutamente esto. Voy a intentar hacer más espacio aquí. Podemos copiar esta línea y la repetimos acá. Únicamente aquí que en lugar del lenguaje vamos a tener programador ID. Y de igual manera aquí en la llave foránea, aquí sería programador ID. ¿Ok? Y con esto hemos creado esa tabla que va a mantener las relaciones entre el lenguaje y programador. Ahora el último paso es simplemente anexar esta tabla a programador o crear esa relación. Entonces, aquí en esta parte de abajo vamos a decir lenguajes y esto va a ser db.relationship. Abrimos paréntesis y vamos a poner lenguaje porque queremos la relación con esta tabla. Damos una coma y luego vamos a escribir secondary. Esto va a ser igual a lenguajes programador. En secondary únicamente estamos haciendo referencia a la nueva tabla, que es esta de acá, para poder, digamos, relacionar todas las tablas. Y después vamos a tener backref. Esto va a ser db.backref. Y aquí digamos que vamos a llamar a todo programadores. Esto lo voy a poner en una siguiente línea. Aquí vamos a dar enter. Aquí db backref programadores. Terminamos con una coma y ponemos lazy igual a true. Esto sería básicamente todo. Entonces vamos a ver si no nos hemos equivocado. Pero eso es lo que hemos hecho. Hemos creado una relación uno a muchos, one to many, y una many to many. Ahora lo que tenemos que hacer es únicamente borrar esto. Vamos a borrar nuestra base de datos existente. La tenemos que borrar y esto es algo que quiero abordar en un siguiente video separado. Es que como ya tenemos una base de datos, digamos que no la podemos actualizar tal cual. En el siguiente video o en la parte 2 de Flask ORM o de SQL Alchemy o como sea que se titule el siguiente video, veremos cómo podemos actualizar el estado de nuestra base de datos para no tener que destruirla en caso que hagamos cambios. Pero bueno, de momento simplemente vamos a borrarla. Entonces aquí delete file. Guardamos este archivo. Vamos a ir a la terminal. En la terminal, nuevamente, aquí vamos a decir Python. Ok, y vamos a decir from app import, vamos a importar absolutamente todo. Ok,
Entonces aquí parece que tuvo un error. Aquí dice SQL Alchemy has no... Aquí me dice el error. Entonces línea 36, línea 31. Vamos a ir a la línea 36. Que es esta de acá. Aquí el error es que, digamos que esto debe ir minúscula. Entonces una disculpa. Todas estas, las relationships deben ir en minúscula. Y creo que eso es todo. Entonces vamos a salirnos una vez más. Apretamos Control D. Voy a limpiar esto. Nuevamente Python. Y después from app import. Vamos a importar absolutamente todo. Y decimos db.create. O vamos a dar enter. Y exitosamente se nos ha creado esta tabla. ¿Ok? Algo que podemos hacer es, vamos a salirnos de aquí y vamos a, si en listo aquí tengo mi base de datos, entonces podemos decir SQLite3, db.SQLite3. Y si nosotros escribimos table, aquí obtenemos todas las tablas que tenemos en nuestra base de datos. Aquí lo único que he hecho ha sido entrar a la base de datos utilizando SQLite3, que es en este comando. Y aquí tenemos nuestra tabla empresa, lenguaje, programador y lenguajes programador, que es la, digamos, tabla extra, que es la que mapea programadores con lenguajes. ¿Ok? Esto sería absolutamente todo en cuanto a crear las relaciones. Lo que vamos a hacer ahora será agregar datos a todas estas tablas. También cómo agregar datos a esta tabla en especial, a lenguajes programador, cómo haríamos eso. Y para terminar veremos consultas o los queries. ¿Ok? Entonces simplemente vamos a limpiar absolutamente todo. Para salirnos de aquí apretamos Control D y regresamos a como estábamos. Para agregar datos o para llenar nuestra base de datos con datos, valga la redundancia, aquí les voy a dejar en el GitHub este archivo, que lo único que vamos a hacer será copiar absolutamente esto. Esto lo hago únicamente para tener datos en esta base de datos, valga la redundancia, y poder hacer las consultas o poderle enseñar las consultas más conocidas o las más populares, por así decirlo, y que no me vean tener que escribir todo esto, que es redundante. Por ejemplo, aquí lo único que estoy haciendo es crear Google y creamos la instancia como vimos hace un momento. Hacemos lo mismo con esta. Es simplemente nombre, el nombre y fundación. Agregamos todo esto a la sesión y eso es básicamente todo. Hacemos lo mismo con esto y ya. Entonces creo que se entiende muy bien la idea, pero pues para que ustedes no tengan que verme escribir todo este código redundante y que este video no sea más largo de lo que tenga que ser. Entonces únicamente copien todo esto, lo que va a estar aquí, y lo pegan en la terminal. Ok, entonces para no tener problemas lo vamos a copiar por partes. Entonces desde acá copiamos y vamos a pegar, damos un enter, después copiamos desde acá, damos un enter y por último estos y damos un enter. Ok, entonces ya tenemos datos. La parte de las consultas realmente es muy sencillo. Voy a mostrar las más comunes, pero si quieren tener un poco más de referencia, yo les sugeriría que vayan a la documentación. El link de la documentación lo voy a dejar en la caja de la descripción. Pero lo que tendrían que hacer sería ir a SQL Alchemy y simplemente aquí escribir queries. Aquí justamente en el primer link. Y pues aquí está absolutamente todo lo que hay que saber para hacer las consultas. ¿Ok? Obviamente esto depende de la necesidad de cada aplicación, pero no puedo cubrir absolutamente todo. La primera consulta que vamos a ver será cómo seleccionar absolutamente todo de la base de datos. Cómo seleccionar todos los elementos de una tabla de nuestra base de datos. Lo que haríamos sería escribir empresa.query. ¿Ok? Si escribimos esto, aquí tenemos el modelo que es empresa.query y damos enter. Aquí obtenemos el objeto. Pero si nosotros decimos empresa.query.all, obtenemos absolutamente todos los valores que hay en esta tabla. Podemos hacer lo mismo con lenguaje, lenguaje.query.all, y obtenemos una lista de todos los lenguajes. Y por supuesto que programador.query.all, y obtenemos
todos los programadores. ¿Ok? Si te das cuenta, aquí tenemos una lista. ¿Ok? Entonces lo que nos está retornando esto es una lista. Como es una lista, podemos hacer slicing. Simplemente aquí digamos que queremos los primeros 5 valores. Entonces utilizaríamos sintaxis Python para partir el slicing o hacer un substring. Y aquí tenemos simplemente 5 valores. De igual manera podríamos tener, no sé, del 3 al 5 y nos retorna únicamente Edgar y Mark. Esto es para, digamos, retornar todos los elementos de una tabla. Como mencioné hace un momento, si nosotros escribimos programador, voy a limpiar esto, programador.query, aquí nosotros obtenemos el objeto. Entonces, todos los queries que nosotros hagamos no nos va a retornar la instancia, no nos va a retornar nada hasta que nosotros escribamos esto all o escribamos first. Entonces digamos que all y first son los métodos que van a hacer que nos regrese algo. Por ejemplo, si nosotros decimos programador query.first, nos va a regresar únicamente un valor. ¿Ok? Entonces first nos regresa un valor. Y si nosotros escribimos all, nos regresa todos los valores. Entonces aquí depende de nosotros si nosotros sabemos que nos va a retornar exactamente un valor o nos va a retornar un conjunto de datos. Entonces si es un conjunto de datos al que queremos, utilizamos all. Si nada más es un dato, vamos a utilizar first. ¿Ok? Si queremos buscar datos en específico, por ejemplo, vamos a buscar Google, escribiríamos empresa.query.filter y después simplemente escribiríamos la tabla que es empresa y el campo que queremos. Digamos que queremos nombre. Aquí escribiríamos 2 iguales y diríamos Google. ¿Ok? Y nuevamente aquí si yo doy enter me regresa únicamente el objeto, pero si yo digo .first, ahora sí me regresa Google. Entonces de esta manera nosotros podemos ser específicos en nuestra búsqueda. Simplemente escribimos la tabla o el modelo y la propiedad y después el campo que queremos. También podríamos buscar por ID. Sería empresa.query.filter. Diríamos empresa.id. Y esto digamos que queremos el ID 1 y vamos a hacer first. Y nuevamente nos regresa a Google porque Google tiene el ID 1, pero si aquí cambiamos a 2, me regresa a Microsoft. Si queremos lo opuesto a este campo, que es la igualdad, entonces escribiríamos empresa.query.filter, después empresa.nombre y queremos todos menos Google. Sería como excluir Google. Y por ejemplo, aquí yo sé que me va a regresar un conjunto de datos porque quiero todos los datos menos Google. Entonces aquí yo diría all y me regresa todos menos Google. ¿Ok? Digamos que si queremos, también otro punto importante es que si yo aquí pongo Google con G minúscula, pero todos empiezan con mayúscula, aquí obviamente me va a regresar Google porque pues digamos, identifica la capitalización. Si queremos algo como que no se ignore la capitalización, haríamos algo como empresa, voy a limpiar esto, empresa.query.filter, sería empresa.nombre y después usaríamos lo que se conoce como like, simplemente para ignorar las palabras mayúsculas o minúsculas o las letras. Y lo ponemos entre paréntesis, abrimos comillas y ponemos símbolos de porcentaje. Entre los símbolos de porcentaje escribimos lo que nos interesa, ya sea que únicamente queramos una parte o queramos todo. Y aquí cerramos paréntesis y ponemos first. Y me regresa Google. Obviamente este like sirve que digamos que lo tengo incompleto. De igual manera me regresa porque identifica que quiero algo que tenga o que se parezca a este string. Entonces por eso me regresa a Google porque es como que el más parecido. Lo opuesto pues sería aquí poner I like. Ok. El mayor y menor que lo haríamos tal cual lo conocemos, digamos.
Digamos que queremos buscar programadores que sean mayores o igual a 25, diríamos. Programador.query.filter, programador.edad, y aquí queremos mayores o iguales a 25. Y nuevamente, como sé que me va a retornar un conjunto de datos, utilizo all y me regresa todos los programadores que son mayores o iguales a 25. Si yo pongo first, lo único que me regresa es José, porque es el primer dato que hay. Obviamente lo opuesto a esto sería menor o igual a 25. Aquí vamos a poner all. Y me regresa un conjunto de datos que son todos los programadores que tienen 25 o menos. Si queremos buscar en una lista, si digamos tenemos una lista de nombres y queremos ver si está en nuestra base de datos, haríamos algo como lo siguiente. Escribiríamos programador.query.filter y después sería programador.nombre. Y para revisar si existe en nuestro conjunto de datos, escribiríamos in, ¿ok? Vamos a abrir paréntesis y también lo que vamos a hacer será abrir estos corchetes que nos sirven como listas, que aquí es donde nosotros ponemos lista. Y digamos que queremos buscar a José, a Joel y queremos buscar a Jaime si es que estos datos existen. Entonces aquí vamos a cerrar paréntesis. Vamos a poner all. Voy a hacer esto más grande. Ok. Vamos a poner all. Vamos a dar enter. Y como únicamente José y Joel existen en mi base de datos, me regresa estos dos valores. Jaime, como no existe, no lo encuentra y no me lo regresa. De esta manera nosotros estamos buscando ciertos datos de un conjunto en nuestra base de datos. Si quisiéramos lo opuesto a in, lo único que tendríamos que hacer sería venir acá al filtro y ponemos esta tilde o esta cosita que va en la ñ. Damos enter y me muestra absolutamente todos los datos menos estos tres. Entonces es lo opuesto. Si queremos, digamos, hacer la negación, ponemos este simbolito antes de nuestra búsqueda o de nuestro filtro. Si queremos buscar valores nulos, para buscar valores nulos es muy sencillo. Aquí digamos que los lenguajes de programación, los creadores, algunos no tienen creadores. Bueno, se los quité a propósito únicamente para este ejemplo. Sería algo como lenguaje.query.filter. Después sería lenguaje.creador. Y esto sería igual a none, ¿ok? Para buscar por un valor nulo. Y si nosotros escribimos all, porque queremos el conjunto de datos nuevamente, aquí nos dice que estos tres son los que no tienen creador, al menos en nuestra base de datos. Para buscar lo opuesto, lo único que tenemos que hacer es poner este símbolo, que creo que ya todos saben que es como que lo opuesto al igual. Lo que va a hacer esto es que me va a regresar todos los datos que sí tienen ese valor en la base de datos, o sea, datos que no son nulos. Entonces, estos sí tienen datos y estos son los valores nulos. Si queremos hacer, digamos, la sentencia y o hacer un query más complicado, hay, digamos, tres maneras de hacer esto. Les voy a mostrar únicamente dos. Sería algo como programador.query.filter y vamos a buscar un programador. Vamos a buscar un programador que sea mayor a 23. Programador edad mayor a 23. Y digamos que sabemos programador.nombre que se llama José, ¿no? Suponiendo que tengamos muchos Josés, pero sabemos exactamente que este programador es mayor a 23 años. Aquí escribiríamos first, porque sabemos que es un dato. Y pum. De esta manera nosotros podemos decir, busca un programador que sea mayor o igual a 23 y que se llame José. La otra manera de hacer esto es concatenando los filtros. Sería programador.query.filter, programador.edad mayor o igual a 23. Cerramos paréntesis y aquí mismo podemos hacer el filtro. Podemos decir filter programador.nombre José. Y nuevamente aquí ponemos first
y nos regresa el mismo resultado. Hay otra manera donde tendríamos que importar AND, pero eso lo pueden checar en la documentación. Y también tendríamos métodos para contar el conjunto de datos. Por ejemplo, queremos saber cuántos datos tenemos en nuestra tabla de programador. Sería programador.query. Pero aquí, en lugar de decir all, donde me va a regresar el conjunto de datos, podemos utilizar el método count y me regresa la cuenta. Tenemos 13. Si decimos empresa.query.count, serían 10. Y si decimos lenguaje.query.count, tenemos 10. Entonces estos son los queries más comunes, al menos los que mayormente he utilizado. Repito, aquí la parte de las consultas o los queries varía bastante porque depende de las necesidades de las aplicaciones que estamos creando. Es la necesidad de buscar queries adaptados a nuestras necesidades. Nuevamente, repito, perdón por sonar muy redundante, pero no tengo una mejor manera de explicar eso. Este video lo vamos a dejar hasta acá. Espero te haya servido esta pequeña introducción a SQL Alchemy, al ORM de Flask. Repito, en el siguiente vamos a ver cómo poder actualizar la base de datos para no tener que borrarla y crear una desde cero en caso que hagamos modificaciones. Creo que es de las cosas más útiles que podemos hacer. Se llama migraciones. Cómo hacer migraciones en la base de datos. Espero te haya servido este video. Espero te esté gustando la serie de Flask. El siguiente video será sobre migraciones. Luego veremos la aplicación CRUD. Y después vamos a ver algo un poco más complejo. Pero bueno, hasta aquí sería todo. Muchas gracias por ver el video. Nos vemos en el siguiente y te mando un saludo. Bye.